Hola, esta es la clase de sistemas de comunicación y el día de hoy vamos a hablar sobre los modelos de comunicación. Bueno, dentro de los modelos de comunicación, pues vamos a hablar sobre qué es la comunicación, cuáles son los elementos de la comunicación y las clases de comunicaciones que existen. De acuerdo, la comunicación es el proceso para transmitir mensajes, ideas, emociones y demás información en un medio o un canal, ¿de acuerdo? También eso es lo que dice Héctor Maldonado. David, Kenneth, David y Kenneth dicen que es el proceso o el medio por el cual las emisiones y recepciones de mensajes interactúan en un contexto social. Se entiende como proceso donde cualquier fenómeno que presenta una continua modificación a través del tiempo o cualquier operación o tratamiento continuo, es lo que nos dice David Berlo. Y la comunicación implica la interrelación entre dos o más personas o entidades. Entonces, pues finalmente un proceso de comunicación tiene o incluye el proceso de la transmisión de un mensaje o la transmisión de datos. Este proceso de comunicación lo realizamos todos los días a través del habla o diferentes medios, ya sea escrita, visual o auditiva. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia de la comunicación es un aspecto muy importante debido a que en el aspecto biológico, la supervivencia de los seres vivos en la comunicación, en el conjunto o colaboración de las especies, lleva al acto inherente de la interacción. ¿De acuerdo? Entonces, cada individuo se convierte en un centro de transmisión y recepción de información que permite transmitir o portar esa información para compartir e intercambiar ideas con los demás. Dentro de la comunicación humana es un proceso vital que implica la retroalimentación entre diferentes personas y entre la comunicación y transferencia de información para poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces, dentro de la clasificación general de la comunicación, podemos encontrar a un sistema de comunicación como una comunicación humana, que es donde van a interactuar diferentes personas, o la comunicación no humana, que es los animales, vegetales, algunas máquinas o robots, que es en donde nos vamos a centrar nosotros en el área de sistemas de comunicación, donde nos vamos a centrar en la comunicación entre microprocesadores, comunicaciones inalámbricas, comunicaciones alámbricas y demás tipo de comunicaciones. Igual vamos a abordar un poco de los protocolos de comunicación y diferentes tipos de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos sobre la comunicación humana, pues vamos a tener la comunicación verbal, donde la comunicación verbal va a estar regida por el lenguaje en el que se esté comunicando las personas, o la comunicación no verbal, que puede ser a través de gestos, a través de colores, a través de símbolos, como por ejemplo en el aeropuerto, que traen las banderas y cosas así. Entonces, por ejemplo, dentro de la comunicación verbal, pues la podemos encontrar como escrita, visual, auditiva u oral. Entonces, dentro de la comunicación, pues vamos a encontrar la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Dentro de la comunicación no verbal, pues vamos a encontrar la comunicación kinestésica, que es la comunicación corporal, cuando nosotros hacemos movimientos y denotamos ciertos aspectos, ¿de acuerdo? La proxémica, que es el espacio físico, la icónica, que son signos, y la paralingüística, que es la modulación de la voz. Dentro de la comunicación verbal, pues vamos a encontrar la comunicación escrita, tal cual, con un lenguaje, con una sintaxis y una gramática definida. Y dentro de la comunicación, pues vamos a encontrar una comunicación que es oral, que va a ser escuchar o hablar directamente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener en esta parte que la comunicación humana está regida a través de una gramática y a través de una sintaxis. Es decir, la sintaxis revisa que esté bien escrita la palabra y la gramática que esté bien construida
la oración. Es como en los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación están regidos, por ejemplo, por el parser, y ese parser es el que analiza que esté bien escrito en la parte sintáctica, que por ejemplo para eso se utilizan las palabras reservadas en el lenguaje de programación, y por ejemplo que esté bien construida gramaticalmente, que es cuando les dice que por ejemplo después de un if sigue un paréntesis, después de ese paréntesis sigue una sentencia, se cierra paréntesis, se abre llave y se cierra llave, y dentro de esas llaves pues ustedes pueden poner las sentencias que quieran siempre y cuando sigan o estén bien escritas en el lenguaje de programación que ustedes estén utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de comunicación, es inherente hablar sobre información, pero cuando hablamos sobre información o datos, tienden a confundirse un poco sobre la información y los datos. Bueno, entonces, cuando tengamos en cuenta que existe una relación muy estrecha entre la información y la comunicación, es importante distinguir y el término de información, ¿de acuerdo? Entonces, la información se toma como el procesamiento de los datos, es decir, un dato puede ser una edad, un dato puede ser una altura, un dato puede ser un nombre, pero la información va a estar procesada y nos va a generar un resultado. Es decir, esa información es el procesamiento de esos datos, ¿de acuerdo? Mientras que en la comunicación, pues vamos a tener un emisor que va a ser el que va a emitir la información y el receptor que va a ser el que va a recibir esa información. Y todo eso va a viajar por medio de un canal de transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a hablar sobre retroalimentación porque pues la comunicación puede ser de tipo simplex, half duplex o full duplex. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre comunicación e información pues radica en que la comunicación es el proceso de enviar esa información o datos, y la información pues es simplemente el proceso que nos permite, o la información es la parte del procesamiento de los datos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí los elementos que se ven afectados en el proceso de comunicaciones. Por ejemplo, en la transmisión de información mediante señales, que es una codificación, supone la existencia de un emisor que va de acuerdo o determinando un código. Aquí ya comenzamos a hablar sobre los diferentes entidades o elementos que incluyen dentro del proceso de transmisión. Se emite un mensaje, que ese mensaje contiene información o datos con un referente determinado en algún contexto. Es decir, y ese mensaje viaja a través de un canal o medio de transmisión. Cuando hablemos de un canal o un medio de transmisión, vamos a hablar sobre un canal inalámbrico, un canal alámbrico o un canal óptico, ¿de acuerdo? Entonces llega al receptor y se decodifica. Ajá. Entonces, por ejemplo, vemos aquí cómo está el proceso de o los componentes de un sistema de comunicación. Los componentes de un sistema de comunicación son el emisor, que es el encargado de enviar la información, es el que quiere transmitir, ¿de acuerdo? En otras palabras, el emisor es el que quiere transmitir. El mensaje es la información o datos que quiere transmitir. El canal es el medio de transmisión por donde va a viajar. En, de hecho, existen solamente tres medios de transmisión: inalámbricos, alámbricos y ópticos. Entonces, dentro de esos tres medios de transmisión vamos a tener el canal, que es el medio de transmisión donde vamos a tener toda esa información viajando. Puede ser por el aire, puede ser por un cable de cobre o puede ser por fibra óptica, que va a ser un canal, un medio de transmisión óptico.
¿De acuerdo? Entonces, en el área de receptor, pues vamos a tener la recepción de información y cómo el transmisor y el receptor deben de compartir el mismo código que es que está encriptada la información. Es decir, el emisor y el receptor pueden enviar la información sin encriptar, que sería básicamente la información que viaja por el aire. O también la pueden codificar, es decir, utilizar un código para saber que esa información va encriptada basada en un algoritmo basado en matemáticas. Entonces, ese código ambos, como transmisor como receptor, lo deben de saber para poder decodificar o entender apropiadamente la información que está llegando. También existe la retroalimentación, que pues básicamente es un mensaje que envía el receptor al emisor y ese mensaje pues muchas veces sirve para enviar algo que se conoce como acuse de recibo. Ese acuse de recibo nos permite saber si la información ha llegado correctamente o es necesario hacer una retroalimentación. Y todo esto va a estar enlazado en un contexto, es decir, pues con el objeto que se le quiera dar a esa información. ¿De acuerdo? Entonces la fuente de ese modelo de comunicaciones es la que se encarga de generar el mensaje o la que se encarga de la información, se encarga de codificar esa información, la que va a ser transmitida en determinado medio. Recuerden que el medio puede ser inalámbrico, alámbrico u óptico. Entonces, el emisor es la entidad que se encarga de enviar ese mensaje y el receptor es la entidad que se encarga de recibir ese mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de un emisor que podría ser su correo electrónico, un receptor que es el correo al que le quieren escribir y el mensaje pues que está escrito en ese correo electrónico. El código hablamos de códex, codificación, encriptación, son sinónimos. Entonces, cuando hablamos de codificación, pues vamos a hablar, por ejemplo, de una codificación MP3. Por ejemplo, cuando hablamos de una codificación MP3, eh, pues hablamos de que los datos están organizados de cierta manera. No es lo mismo enviar o si ustedes abren una imagen, por ejemplo, y la ven de modo binario para que vean lo que son los ceros y unos, o el hexadecimal, que sería más fácil de ver. Entonces, no es lo mismo que ustedes abran una misma imagen en un JPEG a que la abran en un BMP o que la abran en un GIF. Cada una de esas codificaciones tiene la manera de organizar sus datos. ¿De acuerdo? Entonces, esos son tipos de codificaciones: JPEG, MPEG, MP4, .avi, diferentes tipos de codificaciones existen y es la manera de organizar los datos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un mensaje que sería una clave Morse o, por ejemplo, aquí vemos un lenguaje visual que es utilizado para hacer señas en el mar, ¿de acuerdo? Finalmente tenemos al mensaje, donde este mensaje pues tiene la información que vamos a enviar o recibir. El canal es el medio físico por el cual se transmite la información. Quedamos que aquí existe el inalámbrico, el alámbrico y el óptico. El alámbrico y el inalámbrico son analógicos y el único canal digital que existe es el de fibra óptica. ¿Por qué razón? Pues porque en el canal inalámbrico viajan ondas, en el canal alámbrico viajan electrones y en el canal óptico viajan fotones, que es luz. Entonces, la luz viaja a unos 300,000 kilómetros por hora. Un electrón tiene una velocidad como de 1.8 milímetros por segundo, algo así. Pueden encontrar ese dato.
Y la velocidad por la que viaja el sonido a través del aire es unos 340 metros por segundo. Entonces ya se podrán dar cuenta más o menos cuáles son las velocidades y las tasas de transferencia. La interferencia o barrera pues es una entidad que nos va a venir a afectar a todas las comunicaciones. Desafortunadamente todas las comunicaciones incluyen errores o dentro de esos errores pues incluye ruido, interferencia o diferentes tipos de cosas que nos arruinan a la comunicación. Entonces, al arruinarnos esa comunicación, pues pueden existir diferentes factores que interfieren en la comunicación. Por ejemplo, pues la falta de coordinación, si no están sincronizadas las dos partes como transmisor y receptor, pues no van a poder recibir muy bien la información. También dentro de esa parte de comunicaciones, pues vamos a tener comunicaciones síncronas y comunicaciones asíncronas. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí tenemos otra manera de ver a las comunicaciones donde tenemos la fuente, que es la fuente que genera esa información, se codifica donde se organizan esos datos, el emisor que envía esa información y luego tenemos al receptor de esa información, se decodifica esa información y finalmente se le descifra el mensaje al receptor. Entonces, esa comunicación que va en un solo sentido se conoce como transmisión simple. ¿De acuerdo? Entonces, pues finalmente llegamos a otro modelo de comunicación donde tenemos al emisor, el código, el mensaje, la decodificación, el receptor y un modelo de ruido que añade al mensaje. Ese modelo de ruido que se añade al mensaje, pues usualmente cuando se envía en manera inalámbrica, puede haber perturbaciones en el aire. Con el simple hecho de que haya viento, ese viento agrega pequeñas variaciones en la transmisión y llega un mensaje. De hecho, si llueve, también perturba el canal de transmisión y pues también se genera ruido. En el medio alámbrico, ¿cómo es que se genera ruido? Pues, por ejemplo, si el cable está muy cerca dentro de una fuente que genere un campo magnético, por ejemplo, un microondas o, por ejemplo, pues algún regulador o alguna fuente de voltaje que genere mucho campo magnético. Si ustedes agregan un campo magnético a un cable, pues generan inducción, generan corriente, voltaje y pues todo eso varía, ¿no? Entonces, la manera en la que ustedes podrían agregar ruido a un canal óptico, pues es eso, ¿no? Que no esté sellado el canal óptico, entre mucho más luz a ese canal óptico y pues finalmente tendrían ahí también un poco de ruido en los tres canales o medios de transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, si avanzamos con la comunicación, pues vamos a ver una pirámide que tiene diferentes tipos de comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, una comunicación masiva, que eso se le conoce en el mundo de las telecomunicaciones como comunicación broadcast, y dentro de esa comunicación broadcast, pues vamos a tener una comunicación unidireccional, solamente a una persona, una comunicación multicast, una conexión broadcast y así diferentes tipos de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí también tenemos los criterios del emisor, el código, el mensaje, el estilo, la extensión del canal y la naturaleza del canal. Y finalmente tenemos la dirección en la que se puede dar este tipo de comunicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de problemas de comunicación, pues vamos a hablar sobre todo de en el mundo de las comunicaciones entre computadoras o en el mundo de las comunicaciones entre robots o medios de comunicación, pues lo que vamos a tener es más que nada nos vamos a enfrentar al ruido. Estos problemas pues son más que nada de interpretación o de problemas de comunicación de humanos. Entonces,
Dentro de los problemas que sí podemos encontrar dentro de la comunicación entre robots o la comunicación inalámbrica, pues podemos encontrar el ruido, la interferencia, las manchas de tinta obviamente no, porque pues son señales lo que se envía, o errores ortográficos o escritura ilegible. Eso sería un error, pero tendría que ver más que nada con el emisor de ese mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las frases o dentro de las fases o subprocesos del acto de comunicación, pues vamos a tener que esa información se codifica y esa codificación se envía al emisor y ese emisor lo recibe, lo decodifica y lo interpreta. Entonces, pues básicamente ese es el modelo de comunicación y pues muchas gracias por asistir el día de hoy. Les deseo una excelente tarde. Adiós.